Buenas tardes, estimados maestros. Sean bienvenidos a una nueva edición de Espacios de Diálogo para la Reflexión Docente en el marco de la práctica pedagógica, en colaboración con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Esta es una transmisión en vivo desde el Facebook de la UGEL 03 Oficial y está organizado por el Área de Gestión de la Educación Básica Regular, AGEB. Bienvenidos todos, y esta va a ser una nueva fecha donde vamos a tener a otros invitados especiales que nos colaboran desde la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Esta es la tercera fecha y mientras nos vamos conectando, nos vamos viendo quiénes nos están siguiendo, vamos a irlos saludando a todos ustedes. Por favor, coloquen en la cajita de mensajes de dónde nos están saludando, ¿no? Su nombre y de qué colegio de la UGEL 03 nos están saludando el día de hoy, ¿no? Hoy día, como decimos, el objetivo es dialogar sobre el arte, ¿no? El tema, artes y humanidades, una formación clave para la democracia. Ese es el objetivo de hoy día, ¿no? En este espacio de diálogo para la reflexión docente en el marco de la mejora pedagógica. Entonces, este es un espacio que se ha abierto junto con la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, justamente para establecer momentos de fortalecimiento de algunos temas que a veces se encuentran en el llamado currículo oculto, ¿no? Que muy pocas veces lo tocamos de manera directa, lo tocamos a veces de manera tangencial o los pasamos por alto. Entonces, en este momento, dentro de breves momentos, vamos a escuchar, ¿no? Cómo perciben desde la universidad este tema, las artes y humanidades, ¿no? Una formación clave para la democracia, y cómo nosotros, ¿no? Y nos gustaría también, como nosotros los docentes percibimos este tema en nuestras escuelas, cómo nosotros vemos las artes, lo vemos como algo esencial o lo vemos como algo tangencial, algo sin importancia, algo que es ajeno a nosotros, ¿no? Y que de repente no tiene la trascendencia que debería tener, ¿no? Entonces, nos saluda Sonia Chauca desde la IE Isabela Católica, y Roxana Grados también, buenas tardes también, pero no nos dice de qué colegio viene. Nos gustaría que hoy también nos pusieran, ¿no? Desde qué colegio vienen y desde qué colegio y desde dónde se están conectando, ¿no? Como les decimos, nuestro objetivo es dialogar sobre el tema artes y humanidades. Otros temas no estamos tocando y otros temas tienen otro espacio. Nosotros vemos el área pedagógica, nosotros en el área de AGEBRE no vemos pagos, no estamos viendo esos trámites administrativos, sino es un tema colaborativo entre el área pedagógica y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Entonces, en esta oportunidad, les pedimos, por favor, que nos digan desde qué colegios se están conectando y nos gustaría leer, ¿no? Nos gustaría leer sus colaboraciones, sus preguntas, sus comentarios sobre este tema, ¿no? Si tienen algún comentario sobre este tema que es artes y humanidades, una formación clave para la democracia, les agradeceremos, ¿no? Mucho el hecho de que ustedes nos puedan comentar con la reflexión debida de acuerdo a la profesión que tenemos, ¿no? Que somos maestros, no importa si eres de primaria, inicial, secundaria, educación especial, educación básica alternativa, ¿no? No interesa de qué nivel seas, ¿no? Lo interesante es cómo percibes tu maestro este tema de las artes y humanidades, cómo se conectan
estas artes y las humanidades con la democracia. ¿Qué tienen que ver estos temas con la democracia, con nuestros estudiantes, con el currículo nacional, con nuestro marco de buen desempeño docente? ¿Qué cosa tienen que ver estos temas? ¿Son temas ajenos a nosotros? ¿Son temas que no debemos tocarlo en clase? ¿Son temas que, para qué vamos a reflexionar sobre ello? ¿O desde qué perspectiva los estamos observando? En la cajita de comentarios también para nuestros participantes los invitamos a llenar el registro de asistencia. Nos está saludando Rocío Chaguara desde la 1048 Virgen Purísima del Cercado de Lima, Ani Casabona del Hermacia Payet, UGEL 03, bienvenida, y por favor regístrense aquí en el link del registro de asistencia, y sean bienvenidos todos ustedes, ¿no? Muy bien, sean bienvenidos, muy buenas tardes a todos ustedes. Desde el área de Ajebre, estamos saludándolos desde la directora Carmen Medina y la jefa encargada del área de Ajebre, que es la señora Rosario Valderrama Barrientos, ¿no? Les damos la más cordial bienvenida a todos los maestros de la UGEL 03 ante este nuevo tema, ¿no? Este nuevo tema que tiene que ver con las artes y humanidades, con la democracia, ¿no? Esta relación que hay entre las artes y humanidades que son parte de la formación clave en la democracia. Entonces, nuestra pregunta primera iba a que nuestros maestros que se están conectando hagan algunos comentarios sobre qué piensan de esta relación entre las artes y humanidades. ¿Tiene algo que ver el hecho de que nuestros estudiantes pudieran ejercer la democracia, que nuestros estudiantes pudieran, o que nosotros también en general como ciudadanos, como personas, pudiéramos hacer uso de las artes y humanidades para poder expresarnos? ¿Cómo podríamos hacer ello? ¿De qué manera? ¿Tiene relación con nuestros documentos pedagógicos, con el currículo nacional, con el marco de buen desempeño docente? ¿O simplemente son temas que son ajenos y que principalmente debemos abocarnos solamente a las matemáticas o a leer o simplemente, bueno, a saber leer o saber escribir, ¿no? O las artes se limitan solamente a la danza o solamente al canto. ¿Qué cosas son las artes y las humanidades en general, ¿no? Entonces, les pedimos que nos hagan sus comentarios, sus preguntas, ¿no? Que nos digan de qué colegio vienen y en breve vamos a tener la participación de los coordinadores, los maestros de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y también de nuestros colaboradores del día de hoy. Nos saluda Mila Contreras, de la Institución Educativa Tupac Amaru, Silvia Sarmiento, María de la Providencia, de Breña, y les pedimos que se registren en el link de asistencia. Rocío Chaguara nos dice, el arte es expresión. Y demo, la palabra demo, pueblo, gracia, poder, la libre expresión de expresarse, ¿no? Eso nos dice Rocío Chaguara. Gracias por su comentario, Rocío. Y Silvia, de la IE Parroquial María de la Providencia, nos dice que está interesante el espacio para mejorar la práctica pedagógica. Precisamente este es un espacio de reflexión, estimados maestros, para que podamos tocar aquellos temas que a veces no tenemos tiempo de tocar en el colegiado o no tenemos tiempo de hablar, a veces no le damos la importancia o ese enfoque que se necesita para poder aplicarlo en nuestras experiencias de aprendizaje. Bien, entonces, Roxana Grados nos dice que la expresión del arte a través de los lenguajes plásticos en su nivel es considerado primordial y base de otros aprendizajes. Gracias, Roxana. Nos dices también de qué colegio vienes. Verónica Solano nos dice que viene del CEBE, número 08, Perú, Holanda. Gracias por visitarnos. Muy bien, entonces ya hay dos comentarios importantes. Uno, que es la libre expresión de expresarse, y otro, que es la expresión del arte a través de los lenguajes plásticos, ¿no? El lenguaje plástico, la pintura o la escultura, ¿no? Es primordial y es base de otros aprendizajes, ¿no? También la música, ¿no? Es importante.
Rocío nos dice que es maestra de primaria y ama el arte. Están haciendo un mural, ¿no?, en la escuela para la Tini, ¿no? Y está conformando un coro llamado Estudiantina Virgen Purísima, ¿no? La escuela debe ser un espacio democrático en todo sentido, ¿no? Para ejercer las artes en todo sentido. Gracias, Rocío. Gracias, Roxana. Y los que están participando, sigan comentando en este momento. Y bueno, ahora sí le damos pase a Ramón y a Víctor para que nos brinden algunas palabras para nuestros maestros que están asistiendo en este momento. Muchas gracias, Patricia. Buenas tardes con todos y con todas. Mi nombre es Ramón Herrera Salazar. Trabajo en la Oficina de Formación a la Experiencia de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Saludos de parte de las autoridades de la universidad y muy agradecidos por la oportunidad que nos ha brindado la OGEL. A mí me toca, de manera muy breve, hacer un poco la historia de este trabajo conjunto e interinstitucional entre la universidad y la UGEL 3, que empieza durante el verano de este año con la implementación de un programa de reforzamiento escolar, ¿no?, que realizamos con aproximadamente 50 estudiantes y que ha continuado este semestre con 2 proyectos. Uno de ellos, esta serie de webinars que estamos realizando en coordinación con la carrera de filosofía, por supuesto, y de la coordinación del profesor Víctor Casalo, para promover la reflexión, la reflexión ética, ciudadana y pedagógica, ¿no? Y por supuesto, estas actividades van conformando van fortaleciendo este vínculo interinstitucional que nosotros esperamos siga prolongándose con la intención de poder servir y contribuir en el proceso formativo de los docentes y de los escolares de manera particular. Dicho esto, doy pase a Víctor para que también pueda brindar algunas palabras. Saludos. Muy buenas tardes. Nuevamente es una alegría poder compartir con ustedes esta experiencia, ¿no?, de coordinación, de colaboración y aprendizaje mutuo entre la UGEL número 3, nuestra universidad y la carrera de filosofía en particular. Por supuesto, este tema somos conscientes que no es nuevo para ustedes, ¿no? La relación entre la enseñanza, las artes y la democracia pues ha sido explorada por diferentes estudiosos, investigadores, propulsores de la educación como John Dewey, por ejemplo, ¿no? Nosotros venimos de esta serie de webinars, habrán visto, donde hemos planteado, por lo menos, intentado problematizar la idea de lo político dentro de la institución educativa y cómo esto formamos en nuestras instituciones educativas a través de nuestra manera de hacer, pero cómo esta manera de hacer está atravesada por una situación que cambia continuamente. Y hemos visto esto el miércoles pasado, ¿no?, con la situación de los medios de comunicación contemporáneos, las redes sociales en particular, y cómo se cuestiona lo que es la verdad, la autoridad, el conocimiento. Yo solamente querría, para animar, como decía Patricia, el diálogo, ¿no?, porque son diferentes voces las que vienen con este tema que nos van a plantear hoy día estos estudiantes de filosofía, Nicolás y Andrés, es que nosotros venimos de una universidad jesuita, que tiene una tradición educativa de unos cuantos siglos, justamente que comienza en la época donde se empieza a hablar de esta idea de humanidades, ¿no? Ustedes recuerdan, en la época del Renacimiento, las humanidades, curiosa e interesantemente, no eran solamente la pintura y la música, era la astronomía, era la matemática, era la investigación biológica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en nuestra universidad, cuando hablamos de humanidades, entendemos el término en este sentido, ¿no? Pero lo interesante es cómo en los últimos siglos humanidades ha pasado a ser, o cuando uno dice una institución educativa humanística, como pueden ser sus escuelas y colegios o nuestra universidad, pues tendemos a pensar en una que está más en la biblioteca, escuchando música clásica, no sé, ¿no? Y bueno, lo que nos van a presentar hoy día Nicolás y Andrés me parece un interesante replanteamiento y problematización de eso. Les animo a que los escuchemos con mucho interés y con ganas de preguntar y contrastar con nuestra experiencia. Nuevamente, muchas gracias por su confianza y sobre todo por lo que nos permiten aprender de ustedes. Muy bien, gracias, Víctor.
Y el día de hoy vamos a estar con Andrés Ponce y Nicolás Moreno, a quienes vamos a ceder en uso de la palabra. Andrés Ponce, bienvenido. Desde la UGEL 03 te saludamos y bueno, el día de hoy te damos la más cordial bienvenida y bueno, te dejamos en el uso de la palabra para que tú hoy día puedas comentarnos esta relación entre el arte, las humanidades y la democracia. Sí, perfecto, muchas gracias. Voy a compartir documento. Okay. Bien. Primero agradecer el espacio, la verdad que es una oportunidad muy interesante para todos nuestros compañeros que no la tenemos seguido o casi nunca y que es muy, muy educativo para nosotros, ¿no? Bueno, en esta ocasión vamos a presentar con Nicolás 3 conceptos y vamos a tratar de relacionarlos y a problematizarlo más que nada. No vamos a decir muchas sentencias, sino más que nada traer otros puntos de vista, ¿no? Y para ello nos vamos a servir de Hannah Arendt y también bueno, al menos en mi caso, de experiencias personales con relación a la música, ¿no? Con la música o el arte, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre el arte, sobre la educación, sobre lo que han comentado ya sobre las humanidades y cómo esto puede estar relacionado con la democracia, ¿no? Bien, primero, la parte que me toca hablar es más centrado al arte, ¿no? O la educación y el arte. Por eso el título de mi exposición es en torno al arte, el pensar y la educación, ¿no? Tomando como base algunas ideas de Hannah Arendt, pero que la verdad que van a ser breves porque quiero dedicarme a hablar sobre otros puntos que me han surgido a lo largo de todo este curso que he llevado y que me han hecho pensar el tema de la educación y el arte, que la verdad que no lo había notado cómo ha estado tan vinculado a toda mi formación, ¿no? Desde inicial, desde colegio, primaria, secundaria hasta la universidad. Puedo empezar hablando sobre una experiencia personal. La verdad que me he dedicado casi autodidácticamente, o de manera autodidacta a la música, ¿no? Y hubo un tiempo en el que sí me esforcé para forzarme en la música y me he formado en música por pura pasión, por pura curiosidad. Entonces, y en esa formación me di cuenta, ya desde la secundaria prácticamente, que había muchas carencias y obviamente no es una sorpresa, ¿no? La situación del arte, de la música o inclusive hasta de la filosofía, que es la carrera que estudiamos, es complicada, ¿no? Es casi marginal y en el proyecto educativo prácticamente desaparece una vez se pasa a nivel superior, ¿no? Con todos los requisitos de la sociedad, de los padres y todo eso. Entonces, a partir de ello quiero llegar a la idea de que se puede pensar en la educación y el arte de una manera distinta y que seguramente ustedes como profesores ya lo están haciendo, ¿no? Entonces, voy a partir desde esa experiencia personal para hablar un poco sobre esta relación. Entonces, quiero, bueno, como decía, ¿no? Esa situación tan crítica del arte está como que mal vista, ¿no? Está mal vista porque se piensa el arte como una formación de puramente artistas y no como que el arte es parte de la vida de uno que no necesariamente se dedica a hacer arte el 100% de su tiempo, ¿no? Entonces, por ahí va a ir la idea central a la que quiero llegar y la que quiero que quede, ¿no? en ustedes y que puedan repensarla mucho más de lo que yo he podido en este tiempo, ¿no? Bien, primero voy a servirme de Arendt para hablar entre por qué puede ser importante el arte, ¿no? Y para ello vamos a servir el concepto de pensar. Para Hannah Arendt, el pensar es una forma de quebrar un poco con el modo de vida en el que uno anda, en el poder detener el tiempo y poder sentarse y poder pensar todo lo que le sucede, ¿no? Ella toma como ejemplo Eichmann. Tiene un libro que se llama Eichmann en Jerusalén, donde comenta un poco esta relación que hay entre el pensar y el mal, ¿no? Donde cómo este personaje militar nazi que ha cometido muchos crímenes realmente no lo hace por una maldad como la imaginamos en las películas, ¿no? Donde el malo es porque está cobrando alguna venganza o tiene un proyecto malvado totalmente de un dominio del mundo, o sea, así súper exagerado, ¿no? Pero realmente lo que dice Arendt de este personaje, porque lo
lo analiza, ¿no? Le da muchas vueltas, ¿no? Lo observa y todo eso, llega a la conclusión de que él realmente para hacer cosas malas no necesita ser realmente una persona totalmente vil, ¿no? Sino es como dejó de pensar, ¿no? Dejó de pararse a pensar qué es lo que hacía y seguía haciendo y haciendo, ¿no? Seguía asesinando judíos, seguía discriminando, matando personas, o sea, todo eso, pero porque simplemente recibía órdenes y había caído en una espiral de acciones que ya estaban tan internas en él que nunca se paró a pensar, nunca se paró a reflexionar sobre lo que hacía, ¿no? Entonces, el pensar tiene ese aspecto valioso que nos brinda un momento de reflexión y que realmente es difícil hacerlo, porque primero por el ritmo de vida uno está tan ocupado que no tiene tiempo para estar pensando en todo lo que hace o al menos en esas cosas que realmente le afectaron, porque a veces cuando algo más nos afecta tendemos a no pensar en ello, ¿no? Porque nos queremos alejar de esa incomodidad, de ese dolor, de ese sufrimiento, ¿no? Y para Aren, el pensar es tan importante porque nos ayuda no solo a no cometer cosas malas, sino también a reflexionar sobre uno mismo y sobre los demás, ¿no? Entonces, quedémonos con este concepto de pensar y ahora pasemos a la relación que puede tener con el arte, porque claro, el arte, como ya lo comentaron, me parece en los comentarios, como se entiende a veces como pura expresión del artista, ¿no? Pero lo que quiere hacer Anen es ubicar el arte desde el otro lado, ¿no? O sea, desde el público, ¿no? Desde aquellos que observan o sienten o escuchan el arte, ¿no? Entonces, para, para Aren, aquí he puesto una breve cita que dice sobre la obra de arte, ¿no? La fuente inmediata de la obra de arte es la capacidad humana para pensar. Es decir, se entiende normalmente que el arte surge gracias a un artista, ¿no? A alguien que se le ocurre algo, lo expresa y ya está. Pero no solo ello, o sea, no solo es algo que ha reflexionado un artista y lo ha querido expresar, sino también es la obra de arte no sería nada sin el espectador, sin la otra persona que va a escuchar, que va a leer, que va a contemplar la obra, ¿no? Entonces, más allá de caer en categorías estéticas complejas de belleza y de contemplación y todo eso, a lo que quiere llegar es cómo el arte no es nada si no existe alguien que lo observe, ¿no? Que lo contemple en ese sentido, ¿no? La relación entre el artista y la obra de arte puede ser problemática, pueden decir, a veces los artistas se desvinculan totalmente de la obra y bueno, ya la creé y ya está, y está ahí, y que sea lo que sea para quien quiera, ¿no? Y cada uno puede darle su interpretación, ¿no? Entonces, la obra de arte no solo es la capacidad de pensar del artista, sino es un objeto sobre el cual puede generar y que obliga a pensar, al menos las buenas obras de arte, ¿no? Obliga a pensar como espectador la obra de arte, ¿no? Y también en el diálogo, ¿no? Porque muchas veces la obra de arte, a veces comentamos alguna canción que nos gusta, alguna pieza que nos gusta, y a veces en ese diálogo con otros nos ayuda a comprender un poco o a ir más allá de nuestros límites, ¿no? Arendt habla sobre el concepto de imparcialidad, la imparcialidad es una forma bueno, que se obtiene gracias al diálogo con el otro que te ayuda a expandir tus ideas, a explorar más allá de lo que uno piensa, ¿no? Y el arte es eso, ¿no? El arte va más allá de la forma lógica en la que se da la educación, ¿no? La educación en nuestro país está muy rígida, es todo matemáticas. Yo estudié en un colegio matemático donde todo era matemáticas, tenemos como no sé cuántos cursos de matemática, 8 creo, y de letras obviamente había historia, había literatura, pero todo estaba dirigido a memorizar, a aprender fechas, a aprender nombres, a aprender ciertas características sin recurrir directamente a lo que se enseñaba, ¿no? Al fin y al cabo, lo que se enseña no está hecho solo para memorizar, son datos, información, o sea, está para que nos haga pensar
en nuestro momento, ¿no? En las condiciones históricas o sociales donde estamos, que es para eso se estudia prácticamente todo, ¿no? Para eso se estudia filosofía, ¿no? No solo para hacer pura filosofía de la filosofía o reflexionar sobre la vida o algún texto de un filósofo y ya está, sino que es para regresar a nuestra época ahora y poder traer ideas nuevas, ¿no? Y el arte es igual, el arte y con todos los cursos que nos enseñan en el colegio debe ser igual. Por eso siento que está mal dirigido a veces y obviamente ni hablar en las academias, ¿no? En la formación preuniversitaria donde ya parece una cárcel donde lo único que tienes que es memorizar, memorizar, memorizar y desarrollar ciertas capacidades matemáticas, ¿no? Para poder aprobar un examen. Pero esa forma tan lógica, tan mecanicista de educar, se puede resolver o al menos se encuentra una posibilidad de oposición en la educación sobre el arte, ¿no? Por eso llegaría a la parte de relacionar el arte con la educación, ¿no? Principalmente hay dos puntos que quisiera conversar ahora, ¿no? Que es el arte la educación y el arte se puede ver también como una formación de artistas, pero no todo es eso, no por enseñar arte a alguien vas a estar formando artistas necesariamente, sino también se trata de formar un público. Y es ahí donde surge la crisis de la educación artística perdón, sobre el arte y la educación en el arte en el país, ¿no? Porque caemos en estas falsas ideas de que el arte va a generar solo artistas y que ellos bueno, si es que llegas a dedicarse al arte van a pasar malos momentos porque no van a conseguir trabajo, todas esas ideas que se forman y que obviamente tienen cierta verdad, ¿no? Porque si uno termina dedicándose al arte, y conozco a muchos amigos que han acabado el conservatorio, que se dedican, es difícil, no es nada fácil, es totalmente complicado, ¿no? No es como estudiar ingeniería y que ya sales y tienes un trabajo de 3.000 soles, 4.000 soles y vives relativamente tranquilo en el aspecto económico al menos, ¿no? Entonces, sí se forman y se deben formar a artistas y educar desde los niveles más básicos con el arte, primero porque tiene muchas virtudes, ¿no? Ustedes como profesores obviamente lo implementan y lo hacen y se dan cuenta de que desarrolla una forma de pensar o cierta creatividad que escapa de lo matemático, de lo lógico, de lo meramente argumentativo, ¿no? Y que es muy importante. Otorga muchas virtudes al niño, al joven, ¿no? Que se acerca a esto, ¿no? Pero claro, justo también hay justo en clases con profesor Víctor conversamos sobre el tema de que no se trata solamente de que el arte va a formar artistas, sino que tiene que estar como posibilidad para que alguien se pueda dedicar, si es que le gusta, a eso, ¿no? Y realmente no las hay. O sea, eh, el arte tiene que verse como más, también como una posibilidad para los jóvenes que pueden hacerlo y no como algo como absolutamente absurdo a lo que puedan dedicarse, ¿no? Sino también tiene que ser una puerta abierta para quien quiera y no necesariamente una formación así rígida de artistas, ¿no? Y eso con la parte de la formación de artistas, ¿no? En relación a la educación. Y luego está el otro punto que me parece que es el más importante y que podremos pensar mucho más, que es la formación del público, ¿no? Porque todos lo consumimos, pero no todos realmente le damos la importancia que puede tener en la formación de los más jóvenes, ¿no? Como decía, no solo se trata de formar artistas, se trata también de formar a personas que consuman o de que encuentren en ver una obra, en escuchar una canción, una pieza musical, de ir al teatro, de ir a conciertos, de ir al museo, que encuentren en eso
un goce, un espacio donde pueden ser felices o donde pueden encontrar cierto placer, ¿no? La formación del público también tiene que ver con, se necesita una formación desde tempranas edades, porque no es el arte no solo se consume, no solo porque escuchas una canción y te gusta y ya está, sino que se tiene que formar el oído, se tiene que formar la manera de cómo la apreciación crítica, la apreciación del arte, ¿no? Entonces es progresivo, es algo que toma tiempo. No porque en un año vas a poder comprender absolutamente y te va a gustar absolutamente todo, todo tipo de arte clásico que escuches, por ejemplo, ¿no? Música clásica, ¿no? Tú escuchas música clásica o si alguien empieza de cero, a los 25 años, a escuchar música clásica, no va a poder, es porque no, se le va a complicar mucho y no va a encontrar ese goce que hay ahí o ese espacio de felicidad porque no se ha ido formando, no es algo que de la noche a la mañana surge, ¿no? Es algo que poco a poco se va educando tu oído, o va encontrando ciertas cosas para ir apreciándolo mucho mejor, ¿no? Entonces, y, y ahí está la importancia de por qué desde jóvenes, por qué se debe incluir esta especie de formación en el arte desde temprana edad, porque es un esfuerzo que se debe hacer desde temprana edad, porque no hay resultados totalmente inmediatos, ¿no? Siempre se toma un tiempo en poder adecuar uno al oído y le va gustando una cosa y le va gustando otra cosa, al menos eso me pasó a mí, ¿no? Empecé escuchando música clásica muy tarde, casi 18 años, 17 años, y escuchaba, y hay piezas que en esa época no sentía nada, no me gustaban, no me traían nada, y después de casi 10 años las llego a disfrutar y he encontrado un espacio como oyente, ¿no? Que, que antes no podía, ¿no? Y que obviamente ha costado, ¿no? Ha costado tomarse un poco el tiempo para ir escuchando, acercándose poco a poco, ¿no? Tal vez informándose, leyendo y encontrar ahí un poco de ese gustito por la música clásica. Entonces, eh, ese es el aspecto que he ido, estas últimas semanas he ido pensando en torno a la formación del público, porque también es importante porque se necesita que gente asista a los teatros, a los conciertos, a los museos y todo eso, y eso espontáneamente nos surge, ¿no? Y eso es lo que termina también ayudando al arte a que no sea algo marginal, ¿no? Y que un artista pueda tal vez tener mejor solvencia económica, mejor mejor visibilidad, perdón, mejor o mayores espacios o una variedad de espacios en los que pueda expresarse, ¿no? Si las personas no consumen no, lo que él produce, o sus obras, entonces, ¿cómo esperamos que se dedique a ello plenamente y se genere un artista serio, ¿no? En un sentido eh, amplio de la palabra, ¿no? Entonces, es como que, y todo ello no surge espontáneamente, viene desde la educación, y por eso no solo es enseñar a pintar y todo eso, que es muy útil ciertamente, pero también se trata de a nivel secundario, que me parece que es ya el nivel más crítico, porque yo en primaria obviamente tenía cursos de arte y que teníamos un pequeño espacio donde pintábamos, hacíamos cosas que iban más allá de resolver ejercicios matemáticos o de lectura, o de comprensión lectora y todo eso, ¿no? Sino era un espacio donde desarrollábamos más esa creatividad, ¿no? Y ahí está su valor, ¿no? Pero ya en secundaria ya desaparece totalmente, y más con los colegios preuniversitarios, matemáticos y todo eso, donde ya empieza como una maquinaria de obsesión por entrar a la universidad, que obviamente se entiende porque tiene sus razones económicas, ¿no? De la pobreza y poder salir adelante y progreso, pero claro, al menos esté como posibilidad, ¿no? Al menos en nivel secundaria, que parece que los espacios de arte y de humanidades se pierden, ¿no? Se han perdido, y al menos por experiencia personal y por lo que he visto en otros colegios acá en mi distrito, que es Breña, ¿no? Y Cercado,
también es... no he encontrado mucho de eso, ¿no? Y nada, creo que eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrés. Gracias por tus reflexiones. Bueno, nos han estado comentando un poco. Voy a leer algunos comentarios y luego quizá lo deje para después. Y ahora te agradecemos, Andrés. Y ahora voy a presentar a Nicolás Moreno, que también nos va a comentar esta parte del arte. Bueno, Nicolás, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y bueno, al final vamos a ir comentando todo lo que nuestros maestros nos han puesto y a ver si de repente hacemos algún comentario más. Al final invitamos también a Víctor y a Ramón también para que comenten sobre lo que nuestros docentes nos están escribiendo. Muy bien, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora Denise. ¿Qué tal a todos los organizadores? Profesores, muchas gracias en primer lugar, por crear este espacio, que es muy útil y nos sirve tanto a nosotros estudiantes de filosofía como a los docentes que nos están viendo. Saludo para ellos también. Bueno, empezar comentando que mi exposición va de la mano de la exposición de mi compañero Andrés, en el sentido de que yo intento explicar la relación que tiene esta importancia de las artes, de la cual nos ha hablado Andrés, en la formación de los seres humanos, pero con miras hacia formar buenos ciudadanos. Bueno, paso a compartir mi PPT. ¿Me dice si se puede visualizar, por favor? Voy a poner en modo presentación. Perfecto. Sí, sí. Muy listo, bien. bueno. Sí, perfecto. Entonces, bueno, mi exposición se titula La formación humanística, un posible motor de las actitudes democráticas. Y, bueno, en mi caso también surge de la experiencia de estudiante. En mi caso estuve también en primaria estuve en un colegio en el que se fomentaban las artes, la música, pero luego pasé a un colegio preuniversitario en el que el único objetivo era prácticamente aprender las materias que nos iban a servir para entrar a la universidad, y se dejó un poco de lado todo esto del arte. En ese sentido, mi exposición surge de una posición de estudiante, ¿no? Porque la de docente aún no la tengo. Bueno, vamos en esta exposición, antes que proponer soluciones o algo que pueda ser un aporte directo mío, vamos a reflexionar sobre una serie de asuntos. En primer lugar, sobre la vida del ser humano, agrupado y en permanente encuentro y en relación con otros humanos. También vamos a reflexionar sobre nuestro ser en pluralidad, es decir, ese momento en el que dejamos de estar en nuestra individualidad para salir al mundo a encontrarnos con otros. Vamos a reflexionar también sobre cómo los estudiantes van a ser en el futuro, los futuros ciudadanos críticos e interculturales en relación con otros. También sobre las actitudes que lleven a esos estudiantes en el futuro a una convivencia democrática y de tolerancia en medio de la diversidad. Y por último, vamos a reflexionar también sobre el valor hipotético que poner énfasis en las humanidades podría ofrecernos o podría ofrecer a los estudiantes, ¿no? Este énfasis es, mejor dicho, el valor de este énfasis es hipotético. Como digo, no propongo soluciones, sino tan solo reflexionar sobre la importancia de las humanidades. Bueno, ahora un poquito de contexto histórico sobre las humanidades. Rastrear un poco el origen de las humanidades. Disculpen. Rastrear un poco el origen de las humanidades sería una tarea bastante extensa, pues desde los griegos vienen este tipo de tradiciones, ¿no? Pero para hacerlo de manera concisa, vamos a decir que se ha consolidado como un conjunto de disciplinas relacionadas con la cultura, la creatividad y la sensibilidad humanas. Se consolidaron como un estudio que contribuye a la formación de la dignidad humana, aproximadamente, mejor dicho, en el Renacimiento, en el siglo XV, en donde las humanidades se consolidaron como un corpus de materias muy diversas y no totalmente separadas de las ciencias, que iban a nutrir al ser humano. Por ejemplo, estaban la gramática, la retórica, la poesía, la ética, ¿no? Pero para fines de la exposición, lo he centrado en materias escolares ya existentes y que reflejan de alguna manera las humanidades en el colegio.
Estas son literatura, arte, música, historia y, bueno, filosofía, que hasta hace poco estuvo en los colegios y se está discutiendo para que regrese, ¿no? Bueno, ahora voy a comentarles un poco sobre el valor que podrían tener las humanidades para el ser humano, ¿no? Que muchas veces se toman como materias accesorias. Bueno, el valor de las humanidades, en primer lugar, es que mantiene vigentes las expresiones humanas y nos ayuda a erradicar algunos prejuicios. Al acercarnos a otros contenidos culturales, a otras formas de expresión, el estudiante puede ser capaz de erradicar algunos prejuicios sobre lo desconocido, porque nos ha pasado muchas veces que ante lo desconocido tendemos a rechazarlo o incluso a discriminarlo sin ningún sentido lógico. El otro valor sería, bueno, que en un mundo en el que el pensamiento lógico, la productividad y los resultados inmediatos es lo que prima, hay que revalorizar las humanidades, pues el pensamiento lógico no llega a ser suficiente para que los ciudadanos puedan relacionarse bien con el mundo en el que viven. Y bueno, por último, remarcar otra vez que las humanidades no pretenden una solución y mucho menos son el elemento más importante que necesitamos como sociedad para poder vivir bien, ni mucho menos una solución inmediata a nuestros problemas humanos. Pero su aporte, considero, puede ser y llegar a ser muy valioso para este fin, como también vimos en la exposición de mi compañero Andrés. Bueno, ahora el segundo tema sería la democracia desde la interacción de los ciudadanos. Para esto daré una breve aproximación o un acercamiento teórico de lo que es la democracia en términos generales, porque, bueno, este también es un término muy extenso que varía de acuerdo a los países, a las épocas, y que, bueno, en términos generales, un régimen democrático o una situación democrática pretende la satisfacción de los ciudadanos, en la que haya soberanía del pueblo, elecciones libres e imparciales, libertad de expresión y una ciudadanía inclusiva. Estos son elementos que conciernen a la democracia y que, como veremos, se pueden reflejar en las actitudes de los estudiantes, que van a ser futuros ciudadanos, que van a participar de esta democracia de manera activa. Bueno, el segundo punto es que estas actitudes de las que yo hablo, actitudes democráticas, se ven reflejadas en el respeto, en la empatía, en la justicia, en la confianza, en la tolerancia hacia el otro, en la colaboración y en el libre pensamiento. Son características, actitudes que están relacionadas a lo que es la democracia, pero que pueden ser vistas desde los estudiantes como si fueran semillas que en el futuro van a ser parte de la población, ¿no? Por último, mencionar que estas actitudes democráticas podrían garantizar a los habitantes de una sociedad el correcto ejercicio y goce de sus derechos, también brindar las mismas oportunidades para todos. Y bueno, para comprender un poco mejor esto de las actitudes democráticas, aquí les muestro un cuadro extraído del Manual del Buen Desempeño Docente, redactado por el Minedu, en el que podemos ver claramente la importancia que se pone sobre que los docentes se preocupen por dar estas prácticas sobre las humanidades. Como vemos aquí, la competencia 3 se orienta hacia crear un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras a formar ciudadanos críticos e interculturales. Me interesan los 3 desempeños que he encerrado en círculos porque van directamente a la exposición. El 11 nos indica que el docente debe fomentar la construcción de manera asertiva y empática de relaciones interpersonales con y entre los estudiantes, basadas en el afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la colaboración, como vimos hace unos minutos. También se promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que la diversidad se exprese y sea valorada como fortaleza, nunca como debilidad, y como oportunidad para el logro de aprendizajes. Y por último, el punto 17 nos dice que es importante reflexionar permanentemente con los estudiantes sobre experiencias vividas de discriminación y exclusión, y también desarrollar actitudes y habilidades para poder enfrentarlas. Bueno, ahora la otra parte. ¿Qué pasaría si es que las humanidades, o qué podría pasar si es que dejamos de lado las humanidades totalmente y dejamos de lado la preocupación por la sensibilidad humana?
pues que llegan a existir actitudes antidemocráticas en la sociedad, que truncan el respeto mutuo que se espera en una sociedad democrática, truncan la justicia, el afecto, la tolerancia, truncan la confianza en el prójimo, la colaboración y la empatía. Algunos ejemplos son como los que vemos en las imágenes: la coima, el racismo, la discriminación por el lugar de donde vengas, el acoso sexual, el bullying, la viveza criolla. Todos estos son elementos que yo he identificado que pueden surgir de una falta de empatía hacia el otro, de un rechazo hacia lo desconocido o de un rechazo hacia lo que no queremos conocer, y genera todos estos males, ¿no? Por ejemplo, el acoso sexual me parece que es un tema bastante fuerte, pues trunca la formación de identidades de algunas personas, hiere su autoestima, cambia su visión del mundo, vuelve esa visión hostil, y pues no permite al ser humano desarrollarse en su plenitud. Su plenitud también es parte de la manera en la que se viste, la manera en la que habla, la manera en la que se expresa y cómo piensa. Eso también forma parte de la autoestima y la identidad del estudiante. Y es importante reflexionar sobre ello para evitar justamente estas actitudes antidemocráticas que surgen cuando el estudiante ya ha crecido y se tiene que relacionar con otros seres humanos diferentes, distintos, de otros lugares, que hablan distinto a él, y así. Para remarcar el rol y la importancia de las humanidades en la democracia así entendida, el principal rol sería fortalecer las actitudes democráticas para construir un proyecto de vida con miras a formar buenos ciudadanos. También formar niños y adolescentes que serán parte de la sociedad que tomará decisiones en el futuro y en la que se relacionarán con los demás de forma activa. Este ámbito de relación con los otros requiere de tolerancia, respeto y libre opinión para poder vivir bien en sociedad. Y por último, es importante cultivar los ojos interiores de los alumnos, a eso se refiere con la mirada sensible de uno mismo, mediante una formación cuidadosamente diseñada en materia de artes y humanidades, que ponga a los estudiantes en contacto con otras culturas. Esto con miras a formar ciudadanos críticos, tolerantes y empáticos, que puedan interpretar con inteligencia sus propios sentimientos y los sentimientos de los demás, entender al que es diferente a nosotros, al que esté en otros zapatos, y poder entender también sus deseos y expectativas, que pueden diferir muchas veces de las nuestras. Y bueno, para terminar, la diapositiva más corta es cómo fomentar las humanidades como docentes y algunas dificultades que se puedan presentar. Bueno, desde mi perspectiva, desde mi posición de ex estudiante, se me ocurren estas humildes propuestas que quizá ya se toman en cuenta, pero que vale la pena reflexionarlas, ¿no? Por ejemplo, promover concursos literarios, artísticos, visitar museos y exposiciones, algo que en mi etapa de colegio preuniversitario no hice en absoluto. No se preocupaban por este tipo de actividades que me parece que son esenciales para conocer otras expresiones, otras formas de culturas. Otra forma de fomentar las humanidades que se me ocurre es no presionar con el cumplimiento estricto y objetivo del plan lector. Muchas veces el plan lector se nos presentaba a los estudiantes como el libro aburrido, grande, pesado, que tenemos que leer por obligación. Y esto no tiene por qué ser así. Tampoco estoy proponiendo un cambio radical en el plan lector, pero sí quizá pensar o reflexionar sobre cómo acercar la literatura de una mejor manera a los estudiantes sin que resulte pesado y aburrido, y que finalmente genera que los estudiantes en el futuro se alejen de los libros y digan: qué aburrido, no voy a leer, para divertirme prefiero hacer otras actividades, porque leer se insertó en nuestras cabezas como que es aburrido y pesado. Y por último, esto va con el punto anterior, es importante discernir y criticar los contenidos propuestos. No hay que aceptar siempre, mejor dicho, hay que enseñar a los alumnos a criticar y a poder poner en tela de juicio algunas cosas. Por ejemplo, algunos sesgos que se presentan en algunos hechos históricos, algunos sesgos raciales presentes en la literatura o en algunos productos culturales que por la época en la que fueron escritas es preciso generar una nueva reflexión acorde a los tiempos actuales. Y bueno, finalmente las dificultades que se podrían presentar son el aislamiento del estudiante, el desinterés, porque no tiene
no le han fomentado el interés, valga la redundancia, la ausencia de compromiso personal y el sentimiento de obligación, ¿no? De acercarse a estas materias como literatura, música, quizá a veces también, que es importante, pues, acercar a los estudiantes para que formen parte de su vida y, como mencionaba mi compañero Andrés, puedan crecer siendo seres humanos sensibles, que han aprendido a tener una sensibilidad especial. Y pues me parece que para esto es esencial fomentar las humanidades en los colegios. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, han tenido ambos unas participaciones que nos han hecho pensar en grande, nos han hecho pensar de manera más amplia cómo las artes y las humanidades se vinculan con la democracia, y bueno, y se vinculan con nuestros documentos como maestros, ¿no? Desde nuestra posición de maestros. Bueno, nos han comentado algunas cosas, por ejemplo, aquí Alberto León nos comentó que Hannah Arendt nos mostró la banalidad del mal bajo paradigmas totalitaristas en el régimen nazi. Muchos artistas se convirtieron en medio de la propaganda de la supremacía aria, ¿no? Hubo algún... o se desarrollaron como artistas, o el arte los hizo sobrevivir, a ese régimen tan terrible, o en el trayecto cuando escaparon, pues, ¿no? En los tiempos de Alemania nazi, cuando pudieron escapar de Europa a otros países, el arte los hizo sobrevivir, fue su fuente de vida, su fuente económica, ¿no? Bueno, es algunas de las reflexiones que nos dicen. Por ejemplo, Amica Sabona nos dice: el arte es la máxima expresión que desarrolla el ser humano en la música, la pintura, el arte dramático, y todo está ligado a las áreas de desarrollo de nuestros aprendizajes. Rocío Chaguara nos comenta una experiencia personal. Cuando quise estudiar en la Escuela de Bellas Artes, mi familia me dijo que me moriría de hambre. Y cuando le dije educación, lo mismo. Pero gracias a Dios dejaron que sea feliz. Soy maestra. En nuestro país hay muchos prejuicios en torno al arte, ¿no? Gracias, Rocío, por compartirnos tu experiencia. Silvia Sarmiento nos dice que el arte en la formación ayuda al pensamiento crítico y reflexivo, que es, creo que, algo que nos han dicho ustedes. Y bueno, hay algunos comentarios, hay algunas ideas de las cuales quiero rescatar, que están muy relacionadas con nuestro marco de buen desempeño docente, ¿no? El hecho de cuando dice abrir los ojos interiores de los estudiantes. Esa frase es como abrir una ventana interior del niño para que él pueda desarrollarse y sea sensible, ¿no? Sea sensible a todo lo que observa, sea como una esponjita, ¿no? Que no sea indiferente a algunas de las cosas que le ocurren. El arte le va a permitir no ser indiferente a alguna situación de injusticia, de repente alguna situación en la cual él tenga que resolver, o alguna situación que le permita ejercer su democracia, que le permita ejercer de repente su momento de indignación, qué sé yo, o quizá pueda expresar de manera asertiva aquello que él sienta y pueda él con toda libertad expresar, ¿no? También hay otra cosa importante, que es el proyecto de vida, ¿no? El hecho de participar en las artes, el hecho de observar, de aprender con las humanidades, de hacer esta reflexión crítica que ya nos han dicho nuestros maestros, le va a permitir mirarse interiormente y poder realizar un proyecto de vida por sí mismo. No va a esperar que alguien le diga qué hacer, sino él va a poder tomar en sus manos, ¿no? Su propia vida, va a poder encauzarla y encaminarla gracias a esta reflexión que puede hacer
a través del aprendizaje del arte, la democracia y las mismas humanidades, ¿no? Y bueno, también la forma. Estamos en una sociedad bastante problemática, tenemos cosas positivas, pero también hay algunas cosas que ustedes han anotado, algunos problemas, algunas dificultades que ustedes han señalado, algunos problemas que como país todavía arrastramos, la corrupción, la viveza criolla, el poco respeto, ¿no?, a los demás, la poca empatía y la asertividad, ¿no? En muchos de los momentos, de repente cierta violencia que se genera, ¿no?, entre las personas. No sé si de repente nuestros maestros también nos pueden ir comentando de lo que Andrés y Nicolás nos han comentado el día de hoy. También hay otros apuntes que quisiera rescatar, como el arte y la educación, ¿no? El arte es necesario entenderlo como que hay dificultad, sí, en la formación de artistas, pero también, bueno, yo diría que no es tanto consumir el arte, sino apreciar el arte, ¿no? Entenderlo para poder disfrutarlo, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Y en las humanidades en general, ¿no? Pero para, por ejemplo, ya artes específicas, ¿no? Artes visuales o artes plásticas, ¿no? Ya cosas más específicas, sí se necesita una formación de público, y creo que hay algunas instancias como, por ejemplo, bueno, no es directamente el Ministerio de Educación, pero sí el Ministerio de Cultura está haciendo, ¿no? Formación de auditorios, formación de públicos, cómo entrar y observar un teatro, ¿no? Una obra teatral, por ejemplo, ¿no? Cómo observarla, cómo reflexionar sobre ello, cómo después de esa lectura, después de esa observación del teatro, pueden, por ejemplo, trabajar, ¿no? Explicar, ¿no?, el mundo a través de sus propias palabras. Y también, bueno, sobre la formación en sí del arte, el Ministerio de Educación tiene un programa llamado Expresarte, ¿no?, que se hace en horas alternas, ¿no?, en horas extras. Y este espacio, así como este espacio que tenemos nosotros los profesores en este momento para hacer la reflexión, este es el espacio que encuentra un joven, que encuentra un niño para poder aprender arte, ¿no? ¿No? Para poder expresarse, para poder bailar, para poder aprender un instrumento, música, ¿no? Bailar. Todas esas artes son puntales que ayudan, pues, al aprendizaje. Es importante, por ejemplo, saber música para aprender matemáticas. Eso es fundamental. Si uno aprende, por ejemplo, a leer música y aprender los tiempos, ¿no?, podría aprender fácilmente, pues, los quebrados, ¿no?, las fracciones, ¿no?, cómo trabajar. Entonces, hay puntos específicos. Es más, también a través de la música uno puede aprender a hacer silencios, aprender a callar, aprender a controlarse, aprender a hacer pausas, o también a trabajar en conjunto, a trabajar en equipo, ¿no? El hecho de, por ejemplo, participar en una orquesta, en una banda, o de repente en un grupo pequeño, ¿no?, le da pie a un estudiante para poder trabajar en equipo y participar cuando le toca participar, sin invadir al otro, ¿no? Sin invadir al otro y siempre tratando, pues, de respetar el espacio que le toca, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que ustedes han puntualizado que son muy importantes, y también el arte nos obliga a pensar, ¿no? El arte obliga a pensar, y el arte también hace que la persona sea innovadora, ¿no? Que crezca, sea creadora y sea reflexiva. No sé si nuestros maestros nos están comentando un poco más. Vamos a leer los comentarios y de repente, si gustan, comentar alguna de las cosas que yo acabo de decir, y también si Víctor o Ramón podrían conversar también, no hay ningún problema, ¿ok?
creo que Víctor, sí, adelante. Muchas gracias, Patricia. Yo quisiera hacerme eco de la invitación de Andrés, ¿no? De la idea central de su presentación, que es detenerme un momento a pensar, ¿no? En lugar de aumentar cosas, pensar en lo que han dicho, ¿no? Primero la cuestión del público, ¿no? Cómo el arte reclama público. Cuando trabajamos con nuestros estudiantes, por ejemplo, los Juegos Florales en la Ruiz de Montoya, inmediatamente pensamos en publicar, en hacer una reunión para que canten, para que presenten sus danzas, etcétera. Y nos hemos dado todos cuenta que, con mucho cariño a las otras presentaciones y asistentes de la semana pasada, esta vez han surgido bastantes comentarios en el Facebook. Porque eso pasa con el público artístico, ¿no? Patricia recordaba efectivamente que el Ministerio de Cultura tiene un programa muy interesante de formación de públicos. Pero fíjense que esa formación de públicos, y ahí voy a lo que señalaba también Andrés, no es cuando vaya usted a un concierto de música clásica, no tosa, apague el celular, debe hacer tal cosa, tal otra, por ahí no va la cosa. Va porque nos dan la palabra para decir cómo nos sentimos. Y eso creo que tiene que ver con la otra idea central que nos han planteado tanto Andrés como Nicolás. A mí me parece sumamente importante y diría grave y urgente, que es cómo reconocer al público no es caer en la masa de las redes sociales y irme con quien piense la mayoría. No, si una buena presentación de danza, de teatro, cuando alguien cuenta, ¿no? Nos decía Patricia, el proyecto de vida, el contar mi historia de vida, lo que genera es que yo me detenga un momento y te diga, mira, yo lo viví, perdonen, espero tocar esto con respeto, cuando yo perdí a mi padre, y otro diga, pucha, cuando mi mamá estuvo internada, o sea, en lugar de que sea seguir la masa de todo, de un caos, o una única voz, ¿no? Arendt, no queríamos profundizar en esto, pero Arendt distingue como este filósofo Kant la verdad, ¿no? El conocimiento de la verdad, del pensar sobre el sentido. Y es que tenemos un montón de respuestas, ¿no? Y muy buenas, de la medicina, de la matemática, y formamos a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, a que sepan responder pertinentemente. Y pueden ser muy eficientes, muy efectivos, pueden insertarse muy exitosamente, como nos han señalado, ¿no? Como decía Andrés y Nicolás, pero también necesitamos urgentemente personas que se detengan y digan, tengo la manera de responder a esto, pero esta es la pregunta más pertinente. Como nos han recordado también en Facebook, este personaje que mencionó por razones de brevedad rápidamente Andrés, Adolf Eichmann, este era un señor, les animo a que busquen un poco más porque lo que digo, así tomado nada más puede ser muy ligero, este era un señor como ustedes y como yo, tenía su familia, tenía su negocio, y cuando el régimen nacionalsocialista en Alemania tomó el poder, él tuvo un puesto burocrático en el que fue subiendo porque era una persona que sabía obedecer, sabía seguir órdenes, llegó a ser una persona eficiente, no era una persona cruel, sádica, es más, hasta trataba, bien entre comillas, por favor, porque está el video, trataba con respeto a las personas que al día siguiente mandaba con sus familias a campos de concentración y campos de exterminio. Lo espantoso, dice Arendt, y habla directamente de la educación, es que podemos estar formando a hombres y mujeres tremendamente eficientes que se inserten con éxito a la sociedad y a una sociedad que puede dejar morir o matar a un montón de personas. Y de ahí la vinculación que hace Arendt y que nos han presentado Andrés y Nicolás con la experiencia del arte y de las humanidades, donde tenemos un público ávido de hablar, pero también por escuchar. Y para terminar, también lo que decía Nicolás, ¿no? Y lo bonito, a mí me encantan las ciencias, me encanta compartir por redes sociales, sí, cuestiones de descubrimientos y tal, ¿no? Pero y a mí me entusiasma, a veces no todo el mundo, pero cuando veo una buena película, ¿no? Un tema musical, han visto nuestros estudiantes cuando comparten en redes sociales un tema musical, es porque me gusta, me agarra en la piel y lo quiero compartir y conversar con otra persona. Y eso es una tremenda oportunidad que nos brindan las artes y humanidades, como sobre todo ha enseñado Nicolás, porque de repente lo que a mí me gusta no es lo único que me va a gustar en la vida. Y como decía Andrés, de repente hay otro tema musical, de repente hay otro género musical, o de repente hay otra arte, ¿no? Que me enriquezca un montón. Y esto creo que es el ideal de nuestras clases, que los estudiantes no tengan que aprender, sino que tengan curiosidad y avidez por aprender, ¿no? Y ahí creo que tenemos mucho que justamente aprender de estos dos jóvenes que disfrutan pues su arte y sus humanidades, ¿no? Nuevamente, gracias Patricia por la oportunidad. Sí, Víctor, hay dos cosas de las cuales
por ejemplo, al final nos ha dicho Nicolás, la promoción de concursos literarios, ¿no? Bueno, sí estamos nosotros en concursos. Ahorita estamos en José María Arguedas, estamos en Juegos Florales, con diversos concursos. Las visitas, ¿no? A los museos. Nuestra UGEL 03 tiene, bueno, como estamos la mayoría en el centro de Lima, tenemos cantidad de lugares tradicionales, museos, lugares históricos, casonas, rincones, nuestras calles que tienen unos nombres así bien especiales, iglesias, recorridos monumentales, recorridos que hacen, por ejemplo, la Municipalidad de Lima, que hacen diversas municipalidades, que hace poco ha sido el aniversario de Pueblo Libre, hace poco, y lugares tradicionales, lugares donde se recorre la historia, se respira la historia, ¿no? Se respira. Y sin embargo, muy pocas veces los colegios podemos salir, ¿no? Porque quizá deberíamos planificarlo mejor con tiempo, ¿no? Hacer una promoción de estos lugares. Tenemos instituciones como Casa de la Literatura, que también es un lugar donde se puede conversar, ¿no? Sobre la lectura, sobre nuestros autores. Tenemos ahí una biblioteca también. Tenemos la misma Biblioteca Nacional de Abancay y también tenemos la Biblioteca Nacional en San Borja. También tenemos esos lugares. Podemos hacer un circuito, ¿no? Un circuito donde, por ejemplo, podamos visitar el Museo Nacional o el Museo de Piedra, diversos museos, hacer un recorrido por las calles de Lima con orden, ¿no? Con orden, ¿no? Hablando, conversando con los estudiantes previamente, y luego terminar de repente en el Parque de las Aguas, ¿no? Terminar divirtiéndonos en el Parque de las Aguas, porque eso también es parte del disfrute, ¿no? Del estudiante, porque si voy a tener al final donde de repente conversar de todas esas cosas que vi, y también divertirme, y también saber que parte del arte también se relaciona pues con las actividades humanas, ¿no? Con la comida, con lo que vemos en el parque mismo, que hay diversas lugares que han sido construidos hace muchísimo tiempo, diversas fuentes, cosas ornamentales que me permitan apreciar y saber que después de ese día ha sido un día feliz en mi escuela, he estado un día feliz con mis compañeros y si organizan otro, lo haré con mucho gusto, ¿no? Y para el maestro también sería un momento especial porque inolvidable también y de mucha grata recordación, ¿no? Donde el estudiante y el docente pudieran llevar a cabo diversas, ¿no? Nos llevamos diversos aprendizajes, ¿no? Nos llevamos diversos aprendizajes que son fuera y que son parte de ese currículum oculto, ¿no? Que de repente no está, pues, marcadito en la planificación, ¿no? Tal cual, pero sin embargo nos va a ayudar a desarrollar todas esas cosas que hemos planificado. El hecho de apreciar, de aprender a apreciar, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Víctor, de que no solamente siéntate bien, siéntate correctamente y no hables, no tosas, sino justamente esa reflexión. Y acá hablaba también Nicolás sobre la presión sobre el plan lector, que efectivamente, ¿no? La presión sobre el plan lector es cuánto, les tengo que contar que en el plan lector no es la cantidad de textos que leas, ¿no? Ya no es como antes, que nos decían, tienes que leer 12 títulos durante todo el año, un libro por mes, porque tenemos que igualarnos a Chile, porque allí sí leen, o en Colombia, que allí sí leen cantidad de libros. No tenemos que hacer eso nosotros. Lo que tenemos que hacer es practicar las estrategias para justamente hacer esa crítica y esa reflexión a lo que estamos leyendo. Pero ¿cómo lo hacemos? A través de la conversación, a través del comentario, a través de la expresión, y no solamente del profesor, sino
de esa conversación con los estudiantes, ¿no? Para evitar la dificultad, esas dificultades, el desinterés, la ausencia de compromiso, la falta de gusto, ¿no? De gusto por la lectura, porque al final dicen que aburrido, no veo cantidad de un cerro de libros y no los quiero leer, ¿no? Entonces, la presión, el desarrollo del plan lector no viene en la cantidad de textos que estamos leyendo, sino cómo nos desarrollamos, cómo las apreciamos desde este comentario, esta reflexión, esta lectura que hacemos de todas las veces que podemos acceder al plan lector, que hacemos de este plan que hacemos, ¿no? Todos los colegios hacen su plan lector, pero hay que tener en cuenta que es importante que nuestro plan lector pues se desarrolle con estrategias que le permitan al estudiante hacer esa autocrítica o crítica y reflexionar, ¿no? Y también el discernimiento que hablábamos la primera vez, ¿no? Y la crítica, ¿no? La crítica a todo lo que se propone. Es cierto, efectivamente, el currículo nacional propone pues que todo lo que se planifique ahora debe ser con nuestros estudiantes, ¿no? Por ejemplo, en la secundaria aún estamos con la idea de que, bueno, yo sé lo que necesitan mis estudiantes y yo lo programo. Entonces es un pensamiento que debemos ir cambiando porque hay un asunto de democracia, ¿no? Hay un asunto de indicarle a nuestros estudiantes, conversar con ellos también, preguntarles qué necesitan ellos saber, qué es lo que quieren saber y qué es lo que quieren para ellos también, ¿no? Sin alejarnos demasiado de repente, o alejándonos, ¿no? Quizá alejándonos un poco, ¿no? Hay momentos en que nos tenemos que alejar de nuestros planes, o hay momentos en que no, pues no tenemos que alejarnos tanto porque nos va a servir, ¿no? Porque todo nos va a servir, ¿no? Bueno, en cuanto a, no sé, bueno, si de repente Nicolás o Andrés de repente nos quieren comentar algo más de lo que han podido observar el día de hoy, de alguno de los comentarios, de repente quisieran decir algo aquí, por ejemplo, Alberto León nos dice abordar conceptos de estética, paradigmas de belleza y armonía. De repente, no sé si ustedes pudieran abordar así brevemente, ¿no? Sobre ello, o si ustedes quisieran comentar algo sobre lo que ustedes sobre lo que han comentado, de repente, no sé si Ramón o Víctor o Andrés o Nicolás, si quisieran aportar algo o decir algo más sobre lo que ustedes han manifestado. Parece que se nos han ido. No creo. Solo si me permito transformar un poquito la pregunta, que me parece muy interesante. Bueno, pero ahí estaba apareciendo Andrés. ¿Se han dado cuenta la diferencia de criterios estéticos entre nosotros docentes, nosotras docentes y nuestros estudiantes? Lo que entendemos por bello, lo que entendemos por modestia en el vestir en una reunión, lo que entendemos por alegre o triste en un tema musical, lo que entendemos por provocador o cuestionador en una representación escénica, etcétera. Ahí nada más tenemos un montón. Esa pregunta ya nos abre un montón para hablar de cultura, para hablar de capacidades y discapacidades, para hablar de historia, para hablar, en fin, de un montón de cosas, ¿no? Me parece una pregunta sumamente interesante. Luego, para no hablar más, pues, Nicolás, Andrés, este tema justamente del arte en relación a la estética y la política, Arendt lo trabaja en una serie de artículos que con mucho gusto se los podemos compartir luego, ¿no? Ya, ok, perfecto. No sé si Andrés o Nicolás querían apuntar algo más. Sí. Bueno, específicamente sobre el tema, no, porque me parece que, claro, hablar de eso, no sé si entra mucho en este espacio, pero sí, obviamente la estética puede ser un área que se desarrolla a base de pensar el arte, ¿no? Y pensar el arte también es, como mencionó Víctor, es pensar en los demás, ¿no? Y tiene mucha relación con la democracia. Yo creo que ese comentario me puede dar pie a hablar de que
esto, ¿no? De que el arte no es algo totalmente aislado, así tampoco como la filosofía, tampoco la educación misma, ¿no? Todo tiene que ver, todo está muy interrelacionado en todo momento, desde la educación básica hasta la universitaria y en la propia vida, ¿no? Entonces, y justo lo que comentó Víctor, ¿no? En pensar qué es lo que le gusta a uno, qué le gusta a otro, que puede ser placentero, ¿no? Eso también se va desarrollando con la práctica, con la escucha, con el desarrollo de lo que también usted comentó sobre la apreciación del arte, ¿no? Sobre la apreciación también crítica de algunas obras y todo eso. Eso nada más. Sí, gracias. Sí, es un punto interesante porque la apreciación del arte la ve uno desde la propia perspectiva, ¿no? Cada uno tiene su forma de ver el arte y eso debe respetarse, ¿no? Debe respetarse incluso cuando leemos un texto, ¿no? Cuando leemos un libro, cuando apreciamos una obra teatral, cada persona tiene su manera de pensar. Entonces no le podemos imponer a un estudiante que piense tal cual la respuesta del manual, ¿no? O la respuesta del profesor no me puede adivinar. O sea, si no concuerda con mi respuesta, ¿quiere decir que está mal? No necesariamente, ¿no? Simplemente escucharlo sin juzgar, ¿no? Escucharlo sin juzgar y permitirle que pueda reflexionar y de repente encontrar en las otras respuestas más respuestas de lo que de repente su profesor le hubiera podido dar, ¿no? Al escuchar a los demás, no solamente está escuchando al maestro, sino también otras voces, ¿no? Entonces, bueno, ha sido un momento de reflexión. Nosotros les agradecemos que hayan participado el día de hoy. Muchas gracias por sus comentarios. Alberto León nos deja una última pregunta. ¿Es la tauromaquia un arte? Es una pregunta de polémica, ¿no? Para establecerla en nuestras sesiones. ¿Es la tauromaquia un arte? Una buena pregunta para trabajarla en clase, ¿no? Muy bien, entonces les damos muchísimas gracias. No. Muy bien, si quisieras participar, Ramón. No. La respuesta es no. No puede haber arte, no puede haber fundada en la crueldad de otros seres vivos. Es mi humilde opinión, por supuesto. Muy bien, ese momento de opinar, de dialogar, ¿no? Definitivamente no, lo dice Ramón, que la tauromaquia no puede haber arte mientras haya sufrimiento de otro ser, ¿no? De repente, en este caso, ¿no? Un ser vivo, ¿no? Entonces, es una pregunta, pues, para reflexionar y también podemos leer sobre ello, ¿no? Podemos leer opiniones a favor o en contra. Puede establecerse una argumentación perfecta para ello, ¿no? Muy bien, entonces, les agradecemos a Ramón, a Víctor, a Andrés y Nicolás, a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, el espacio brindado el día de hoy, y a todos los docentes también les agradecemos sus comentarios, sus participaciones que han sido realmente interesantes. Los esperamos el próximo miércoles, este miércoles 17 de agosto, en el horario de 4 a 5:30, con nuestro último webinar, el cultivo de las habilidades emocionales para la vida política, ¿no? Y ahora, ¿cómo entendemos la política, no? El cultivo de las habilidades socioemocionales para la vida política. Entonces, bueno, si de repente, Ramón, quisieras decir alguna otra cosa para despedirnos. Patricia, brevísimo, en realidad felicitar a Nicolás y a Andrés por sus dos exposiciones. Nos han permitido reflexionar o hacernos preguntas, varias por supuesto, acerca, no solo acerca del arte por supuesto, sino además acerca de esa relación y vínculo que tiene con uno mismo y con la sociedad, ¿no? Entonces yo agradecer a Andrés y a Nicolás nuevamente, y a ustedes, por supuesto, Logel, por permitirnos este espacio de reflexión conjunta, ¿no? Que es un poco lo que apostamos desde la Ruiz de Montoya. Gracias a ustedes, gracias Ramón, gracias Víctor.
y gracias a los chicos Nicolás y Andrés de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya por participar el día de hoy. Y entonces, ahora sí nos estamos despidiendo, si les pedimos encender sus cámaras, nos estamos despidiendo hasta la siguiente oportunidad y nos estamos viendo el día miércoles, ¿no?, con el cultivo de las habilidades socioemocionales para la vida política. Nos vemos hasta la siguiente. Muchas gracias a todos y los esperamos. Muchas gracias a ustedes. Hasta el miércoles. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense.